Un martes por la mañana, Marcos no podía leer su propio nombre. Lo miró en la pantalla del móvil, el número de teléfono de su jefe, una cadena de dígitos que llevaba marcando desde hacía 12 años, y no era capaz de ver los números con claridad. Como si alguien hubiera puesto un filtro borroso sobre la pantalla. Intentó parpadear. Nada. Intentó frotarse los ojos. Nada. Duró 4 minutos. 4 minutos en los que el brazo derecho se le fue poco a poco, como si se hubiera quedado dormido pero sin ninguna razón. En los que la vista se nubló y el suelo pareció moverse ligeramente bajo sus pies. En los que tuvo que apoyarse en la pared del almacén para no caer. Y luego pasó. Igual que llegó, se fue. Marcos respiró hondo, se miró la mano derecha, la cerró en un puño, la abrió. Todo respondía. Guardó el teléfono en el bolsillo y siguió su día. Ese fue el error más caro de su vida. Esta es la historia de Marcos Villalba. 56 años, conductor de camiones de larga distancia desde los 18, padre de 2 hijos, casado desde hace 28 años con Carmen. Un hombre que llevaba toda su vida siendo el que aguantaba. El que no se quejaba. El que llegaba tarde a casa pero llegaba, el que cargaba con todo sin hacer ruido, el que nunca pedía ayuda porque pedir ayuda significaba reconocer que algo no podía solo. Lo que Marcos no sabía es que su cuerpo llevaba semanas intentando decirle algo. Y que cada vez que él miraba para otro lado, la deuda se hacía más grande. En 3 semanas, esa deuda iba a vencerse. Marcos Villalba nació en Albacete en 1968. El mayor de 4 hermanos, hijo de un agricultor y una costurera que le enseñaron desde pequeño que los problemas se resuelven trabajando, no lamentándose. A los 18 años se sacó el carnet de camión. A los 22 ya estaba haciendo rutas de Madrid a Barcelona 3 veces por semana. A los 30 tenía su propio camión en régimen de alquiler con opción a compra, y a los 42, después de muchos años de trabajar para otros, firmó su primer contrato como autónomo para una empresa de logística en Murcia. No era una vida fácil. Las jornadas empezaban antes del amanecer y terminaban cuando terminaban. Los fines de semana eran un lujo que no siempre podía permitirse. Las comidas fuera de casa, bocadillos en el volante, menús rápidos en gasolineras, el sedentarismo del asiento, las noches en la cabina cuando la ruta era demasiado larga para volver. Kilómetro tras kilómetro, año tras año. Carmen, su mujer, lo sabía mejor que nadie. Marcos tiene una resistencia que yo no entiendo, decía cuando alguien preguntaba cómo llevaba el ritmo de vida. No se cansa. O se cansa y no lo dice. Con él nunca sabes cuál de las dos es. Era a las 2. Porque a los 56 años, Marcos Villalba llevaba ya 2 décadas acumulando señales que prefería no ver. La tensión arterial alta que el médico le detectó a los 48 y para la que tomaba pastillas cuando se acordaba que no era siempre. El colesterol que no estaba tan mal, según él, aunque los análisis decían otra cosa desde hacía 3 años. El sobrepeso que había ido apareciendo despacio, sin hacer ruido, hasta que los pantalones que usaba a los 45 ya no cerraban. La apnea del sueño que nunca llegó a tratar del todo porque los aparatos le molestaban y con el tiempo uno se acostumbra a dormir mal. Su médico de cabecera, el doctor Ferrer, le había dicho en la última revisión, 2 años atrás, que necesitaba cambiar cosas. Reducir la sal, moverse más, tomarse la medicación todos los días y sin excusas. Marcos había asentido. Había dicho que sí, que tenía razón, que lo iba a hacer. Y luego había salido de la consulta, había cogido el camión, y había seguido exactamente igual que antes. Un hombre que conocía los síntomas de la fatiga pero no los síntomas del peligro. El primer episodio ocurrió un miércoles de finales de octubre. Marcos acababa de terminar una ruta de 12 horas. Había salido de Murcia a las 4 de la madrugada y había llegado a Valencia a última hora de la tarde, con 3 paradas de reparto en medio. Tenía hambre, tenía sueño, y tenía las piernas entumecidas de tanto tiempo al volante. Aparcó el camión en el polígono, cogió su bolsa y caminó hacia el coche. Fue entonces cuando notó algo raro en la mano izquierda. Un hormigueo. No intenso, no doloroso, pero constante. Como cuando te aprietas el brazo contra el respaldo y se te duerme la mano, ese tipo de sensación, pero sin razón aparente. Lo sacudió. Siguió andando.
Llegó al coche, arrancó, y a mitad del camino a casa el hormigueo había desaparecido. No le dio mayor importancia. 12 horas al volante, con ese asiento. ¿Cómo no se iba a dormir el brazo? Pero Carmen lo notó esa noche en la cena. ¿Estás bien? Tienes la cara rara. ¿Qué cara rara? Estoy cansado. No es cansancio. Tienes el lado izquierdo de la boca, no sé. Como caído. Marcos se tocó la cara. Se miró en el espejo del mueble del comedor. Sonrió de lado para demostrar que todo estaba bien. Le dijo que estaba exagerando, y pidió que le pasara el pan. Esa noche durmió como un tronco. A la mañana siguiente el hormigueo se había ido. La cara volvía a estar normal. Y Marcos se convenció de que había sido el cansancio. Lo que acababa de ocurrir tenía nombre. Se llamaba accidente isquémico transitorio. Un mini ictus. Una interrupción breve del flujo de sangre al cerebro que se resuelve sola, pero que en el 70% de los casos es el aviso de un ictus mayor en los días o semanas siguientes. Es, médicamente hablando, la señal de alarma más importante que puede mandar el sistema nervioso. La que los especialistas consideran una emergencia, aunque no duela, aunque pase, aunque uno al día siguiente se levante y sienta que todo estaba en su sitio. Marcos no sabía esto. Y aunque lo hubiera sabido, probablemente lo habría ignorado. Pero ese no fue el único aviso. Porque el cuerpo, cuando de verdad quiere hacerse escuchar, no manda una señal. Manda varias. Cada vez más claro. Hasta que ya no puedes fingir que no oyes. Durante las 2 semanas siguientes, Marcos tuvo 3 episodios más. El primero fue una mañana en el almacén de carga, cuando intentó leer el albarán de entrega y las letras le bailaron durante un par de minutos. El papel estaba perfectamente impreso, él lo sabía porque su compañero de ruta, Salva, lo leyó sin problema. Pero para Marcos, los caracteres se superponían, se movían, como si tuviera los ojos cruzados. Lo achacó al cansancio de haber dormido mal. Necesito gafas, pensó. Tengo que ir al óptico. El segundo fue un martes mientras hablaba por teléfono con su jefe. De repente, a mitad de la conversación, no encontraba la palabra que quería decir. No era olvido, no era distracción, era como si la palabra estuviera ahí pero detrás de un cristal, y por más que intentara alcanzarla no pudiera. Su jefe le preguntó si seguía ahí. Él dijo que sí, que había perdido un momento la señal. Duró menos de 1 minuto. Cuando terminó la llamada, ya había vuelto todo. Estoy muy estresado últimamente, se dijo. El tercero fue el del martes siguiente. El que mencionamos al principio. La pantalla del móvil borrosa, el brazo derecho que se va, los 4 minutos apoyado en la pared del almacén. Carmen empezó a observarle más de cerca esa semana. Le preguntó si había hablado con el médico. Él le dijo que sí, mintió. Le preguntó cómo estaba durmiendo. Bien, dijo. También mintió. Le propuso ir juntos a que le hicieran una revisión. Él cambió de tema. No tengo tiempo esta semana. La semana que viene. La semana que viene. Esa frase, en la boca de Marcos Villalba, era un escudo. Siempre lo había sido. No significaba que lo fuera a hacer la semana que viene. Significaba que la conversación había terminado. Para entender por qué Marcos ignoró esas señales, hay que entender lo que estaba protegiendo. No era comodidad. No era miedo al médico, aunque algo de eso también había. Era algo más profundo que eso. Era una identidad entera construida sobre la idea de que él era el que aguantaba. El que no fallaba. El que estaba. Marcos era el sustento de su familia. Su hijo mayor, David, tenía 27 años y acababa de tener un bebé, el primer nieto de Marcos. Su hija pequeña, Lucía, estaba terminando un máster en Valencia que él pagaba en parte. Y Carmen, aunque trabajaba media jornada en una academia de idiomas, llevaba 20 años adaptando su vida al ritmo de Marcos, sus horarios, sus ausencias, sus silencios. Si Marcos paraba, todo paraba. Esa era la lógica. No la lógica del miedo,
sino la lógica del hombre que cree que es una pieza sin la que el mecanismo no funciona. El hombre que sabe, en algún rincón de su mente, que algo no va bien, pero que decide que ese algo puede esperar, porque lo que no puede esperar es la ruta del miércoles, el pago de la Universidad de Lucía, la revisión del camión que tiene pendiente desde hace 3 meses. Carmen lo conocía demasiado bien como para no verlo. Hay hombres que van al médico cuando no pueden más, diría ella más tarde, en el hospital. Y luego hay hombres como Marcos, que no van nunca porque nunca llegan a ese punto. O eso creen ellos. Esa semana, Carmen llamó a su cuñada para contarle lo que estaba viendo. La cuñada le dijo que probablemente no era nada. Que los hombres de esa edad siempre tenían algún achaquel. Que si Marcos decía que estaba bien, era porque estaba bien. Carmen colgó el teléfono y se quedó mirando la pantalla un momento. No estaba convencida. Pero tampoco tenía forma de obligarle. Pero el cuerpo no espera a que tú estés listo. No espera a que termines la ruta, a que pagues el máster, a que llegue la semana que viene. El cuerpo tiene sus propios plazos. Y el de Marcos estaba a punto de vencer. Era un jueves. Las 6:15 de la mañana. Marcos se estaba preparando para salir. Tenía ruta a Almería, salida a las 7. Había dormido mal, despertar es a las 2, a las 4, pero eso no era nuevo. Había desayunado rápido, café solo, una tostada con aceite. Estaba en el cuarto de baño terminando de afeitarse cuando ocurrió. Primero fue la visión. No borrosa como las veces anteriores, esta vez directamente cortada. Como si la mitad izquierda del mundo hubiera desaparecido de golpe. Un velo negro en el lado izquierdo del campo visual. Marcos parpadeó. El velo seguía ahí. Intentó girarse hacia la puerta y no pudo. La mano derecha, que sujetaba la maquinilla de afeitar, se le fue. La maquinilla cayó al suelo haciendo un golpe seco contra las baldosas. Intentó llamar a Carmen. Abrió la boca y salió un sonido que no era una palabra. Carmen estaba en la cocina preparando el café. Escuchó el golpe. Esperó. Cuando no oyó nada más, ninguna queja, ningún no es nada, se levantó y fue hacia el baño. Lo que vio la paralizó un segundo, solo un segundo, porque Carmen Villalba es de las personas que en los momentos de crisis no se detienen a procesar, se mueven. Marcos estaba de pie junto al lavabo, apoyado en el mármol con el brazo izquierdo, con la mitad derecha de la cara completamente caída. La miraba con un ojo que pedía ayuda y otro que parecía no estar del todo presente. Llamó al 112 mientras lo sujetaba para que no cayera. Les dijo lo que veía. Siguió sus indicaciones. Habló con él mientras esperaba, aunque él no podía responder con palabras. Le decía su nombre. Le decía que ya venían. Le decía que la mirara. En 17 minutos llegó la ambulancia. En 22 minutos, Marcos Villalba estaba en urgencias del Hospital General con un diagnóstico de ictus isquémico agudo en el hemisferio izquierdo. Las horas siguientes fueron las más largas de la vida de Carmen. Llamó a David desde la sala de espera. Le costó hablar no por el llanto, sino por la concentración que requería no derrumbarse delante de alguien que ya de por sí estaba asustado. Está en urgencias. Ven cuando puedas. No corras. Mintió en esa última parte. Quería que corriera. Los médicos entraron y salieron varias veces. Le explicaron que habían podido administrar el tratamiento trombolítico dentro de la ventana de tiempo, que eso era buena noticia, esa ventana se cierra en pocas horas, y si Carmen no hubiera actuado tan rápido, si hubieran esperado un poco más, las opciones de tratamiento se habrían reducido drásticamente. Había que esperar para ver el alcance del daño. Alcance del daño. Carmen repitió esas palabras mentalmente varias veces, intentando que significaran algo concreto, algo que pudiera manejar. Cuando David llegó y la abrazó, fue la primera vez en toda la mañana que se permitió llorar. 1 minuto. Solo uno. Y luego se separó, se limpió la cara, y volvió a sentarse. Llamaron a Lucía desde Valencia. Ella cogió el primer tren. Marcos pasó 3 días en UCI. Tenía la palabra, la había recuperado en las primeras horas, fragmentada, lenta, pero ahí.
El lado derecho del cuerpo respondía con dificultad, el brazo, la pierna, la mano. Los médicos hablaban de fisioterapia, de rehabilitación, de un proceso que iba a requerir meses. El neurólogo que llevaba su caso se llamaba Dr. Naranjo. Era un hombre de unos 50 años, tranquilo, directo, con ese tipo de voz que genera confianza incluso cuando te está diciendo cosas que no quieres escuchar. El tercer día, cuando Marcos ya estaba en planta, el Dr. Naranjo entró a verle y se sentó en la silla junto a la cama, sin prisa, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Marcos, hay algo que tengo que explicarle. El Dr. Naranjo le explicó, con calma y sin rodeos, lo que había ocurrido en realidad. Lo que Marcos había vivido las semanas anteriores, el hormigueo en la mano, la visión borrosa, las letras que bailaban, las palabras que no salían, no era cansancio. No era estrés. No era que necesitara gafas. Eran ataques isquémicos transitorios. Mini ictus. Señales de que el flujo de sangre al cerebro se estaba interrumpiendo de forma temporal, y que el riesgo de un ictus mayor era extremadamente alto. ¿Cuándo fue el primero?, preguntó el médico. Marcos tardó en contestar. Recordó el almacén, la mano dormida, las letras que bailaban, los 4 minutos apoyado en la pared. Hace 3 semanas, más o menos. El Dr. Naranjo asintió despacio. No con resignación, sino con la calma de quien lleva años teniendo exactamente esta conversación y sabe que la rabia no sirve para nada. Si hubiera venido entonces, probablemente esto no hubiera pasado. Le habríamos ajustado la medicación, le habríamos hecho pruebas, habríamos actuado. Pero no es una crítica. Es información. Marcos miró el techo. No respondió. Había algo en ese silencio que Carmen, sentada al lado con las manos en el regazo, reconoció de inmediato. No era culpa o no solo culpa. Era algo más parecido a la comprensión repentina de que el margen que siempre había creído tener no existía. Que el cuerpo no negocia plazos. Que la semana que viene a veces no llega. ¿Voy a recuperarme del todo?, preguntó finalmente. Depende de lo que hagamos a partir de ahora, dijo el médico. Y de lo que usted haga a partir de ahora. Una pausa. Usted tiene que dejar de tratar su cuerpo como si fuera el camión. El camión se lleva al taller cuando falla. Usted llevaba 3 semanas con el motor avisando, y siguió conduciendo. Marcos cerró los ojos. Fue la primera vez en muchos años que no tuvo respuesta. La rehabilitación duró 8 meses. Fisioterapia 3 veces por semana, los primeros 4 meses. Logopedia hasta que el habla volvió completamente, tardó 6 semanas en estar al 100%. Control estricto de tensión, medicación anticoagulante, revisiones mensuales con cardiología y neurología. La empresa de logística guardó su puesto durante los primeros 3 meses, que es el máximo legal. Después, Marcos tuvo que negociar rutas más cortas, jornadas reducidas, acompañante en los primeros viajes de vuelta. Aceptó condiciones que antes habría rechazado de plano, con el argumento de que él no necesitaba que nadie lo cuidara. Ahora lo necesitaba. Y lo sabía. El primer día que volvió a ponerse al volante, Carmen fue con él. Él no se lo pidió. Ella simplemente apareció en la entrada de casa con los zapatos puestos y las llaves en la mano, como si fuera algo que se hacía siempre. ¿A dónde crees que vas?, dijo Marcos. Contigo. No discutieron. Marcos se subió al lado del copiloto sin decir nada más, y Carmen condujo. Hubo una tarde, 6 meses después del ictus, en que Marcos y su hijo David estaban en el jardín de casa. El bebé, el primer nieto de Marcos, había aprendido a ponerse de pie agarrándose a los muebles. Daba 3 pasos, se caía, se reía, volvía a intentarlo. Marcos lo miraba desde la silla de jardín con ese gesto que tienen los abuelos cuando miran a un nieto recién llegado al mundo, una mezcla de orgullo y algo que se parece mucho al alivio. ¿En qué piensas?, le preguntó David. Marcos tardó un momento. En que si ese día llego 10 minutos más tarde al hospital, no estoy viendo esto. David no dijo nada. Puso la mano en el hombro de su padre y la dejó ahí. Marcos lo dejó. Había algo que Marcos tardó más tiempo en admitir, y que solo le dijo a Carmen una noche, ya en la cama, mucho después de que las luces se hubieran apagado. Yo sabía que algo no estaba bien.
No desde el hormigueo ese, desde antes. Meses antes. Pero si me paraba a pensarlo de verdad, tenía que hacer algo. Y hacer algo significaba parar. Y yo creía que no podía parar. Carmen no respondió enseguida. ¿Y ahora?, dijo al final. Una pausa larga. Ahora sé que parar a tiempo no es perder. Es lo único que no me puedo permitir no hacer. Esta historia no es solo la de Marcos. Es la de los miles de personas que cada año tienen un ataque isquémico transitorio y no saben lo que es. Que sienten la mano dormida durante unos minutos, que pierden las palabras un momento, que ven borroso y luego no ven borroso y lo llaman cansancio, o estrés, o cosas de la edad, o una mala noche. El problema no es la ignorancia. El problema es la lógica con la que nos convencemos de que podemos esperar. La misma lógica que tiene a millones de personas postergando revisiones, ignorando síntomas, diciéndose que ya irán al médico cuando tengan tiempo. Cuando terminen el proyecto. Cuando pasen las fiestas. Cuando los niños estén más estables. Cuando la empresa vaya mejor. El cuerpo no espera a que tengamos tiempo. El cuerpo no negocia. Y cuando decide hablar con urgencia, lo hace de la única manera que sabe, interrumpiendo todo lo demás. El cuerpo no miente. A veces habla bajo, casi en susurros. A veces habla durante 4 minutos y luego se calla, como si nada hubiera pasado. Pero siempre habla. Y hay momentos en que la diferencia entre escuchar y no escuchar no se mide en meses ni en semanas. Se mide en minutos. Si esta historia te ha tocado de alguna forma, ya sea porque te reconoces en Marcos, o porque hay alguien en tu vida que lleva demasiado tiempo diciendo la semana que viene, déjalo en los comentarios. Nos interesa saber. Y si quieres seguir con historias como esta, aquí tienes otra que también empieza con una señal pequeña y termina de una forma que nadie esperaba. Dale clic. No te va a dejar indiferente.